Me voy a centrar en esta parte con el plexo lumbosacro, o sea, perdón, el plexo braquial, ¿ya? El plexo lumbosacro no lo voy a mostrar acá porque lo van a ver en cátedra, ya con el doctor Valle. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que pensando en la gincana, ¿cierto? La gincana que ustedes tienen ya 2 semanas más. Lo que yo voy a mostrar ahora es lo que entra en la gincana, ¿sí? No les voy a apuntar nada más de lo que muestre hoy día, ¿sí? Entonces, en primero, para clarificar algunos conceptos, lo primero es que nosotros vamos a entender de que al hablar del concepto de plexo, ¿cierto? Nosotros nos vamos a centrar a entender que vamos a tener vértebras cervicales, ¿cierto? Que ustedes lo saben, que va desde la C1 hasta la C7, ¿cierto? Y después parte una torácica 1, ¿sí? Y en el centro de esto va a ir pasando, entendámoslo así, la médula espinal, ¿cierto? De ahí no hay nada diferente. El tema es que entre cada espacio intervertebral van a ir surgiendo estructuras que son ramos nerviosos cervicales, ¿sí? Y van a ir surgiendo de distintas formas, de distintas direcciones. Pero estos ramos es lo que nosotros verdaderamente denominamos ramos, no ramas, ramos. Ya, porque el concepto de rama va asociado al sistema cardiovascular. Cuando tú hablas de arterias o venas, hablas de rama de la arteria, aorta, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero cuando hablamos del concepto de ramo, nos referimos al sistema nervioso, ya sea central o periférico, ¿sí? O cualquiera en realidad. Entonces siempre nos vamos a referir a ramo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como vamos a tener estos nervios, ¿cierto? Que son ramos nerviosos cervicales que nacen de la médula espinal, se van a comenzar a entrelazar, ¿ya? Y no vamos a hablar de un concepto de anastomosis, que es cuando se unen dos vasos sanguíneos. Acá simplemente se comienzan a unir estos ramos nerviosos, ¿cierto? De distintas formas y se empiezan a formar redes nerviosas entre sí, dando origen a nervios, ¿cierto? Y van continuando. Todo esto va a comenzar a formar ramos mucho más gruesos, ¿cierto? Nervios mucho más gruesos. Y esa unión de nervios más gruesas, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos plexo. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, un plexo no es más que la unión de ramos nerviosos, ¿sí? Entonces tú vas a tener nervios que son delgaditos, ¿cierto? Uno más grueso, ¿cierto? Todo lo demás, está bien. Pero la unión de estos dos, ¿cierto? O la unión de estos tres, o la unión de estos cuatro, va a formar un plexo, ¿sí? Entonces por eso hablamos de un plexo braquial, que básicamente van a ser todo este conglomerado de nervios, de ramos nerviosos, que van a permitir la inervación completa del miembro torácico, desde la escápula hasta los dígitos, ¿sí? Entonces, ese es el primer gran concepto. Ahora, ustedes van a ver y van a analizar acá alrededor de 7 u 8 nervios, que son los más importantes, ¿cierto? Vamos a partir con el primero, que es el nervio mediano ulnar, el cual se va a dividir en dos, ¿cierto? Donde vamos a tener un nervio ulnar y un nervio mediano, ¿sí? Como primer concepto. Después vamos a tener un cuarto nervio, ¿cierto? Que va a ser el nervio radial, ¿sí? Después, un nervio músculo cutáneo. Hasta aquí, nosotros estamos hablando de que es de la zona digámoslo así, de la zona cervical, pero que va a permitir, son los nervios más importantes, ¿ya? Que van a llegar directamente cambiando su nombre, porque estos después comienzan a ramificarse en distintos plexos, en distintos ramos, van a llegar hasta los dígitos, a la larga, ¿sí? Pero hay nervios que van a estar solamente en la porción proximal, o sea, estamos hablando de los músculos del tórax, ¿cierto? Inervación de hombro, donde vamos a tener como primer nervio, sería el número 6, ¿cierto? El nervio torácico largo, que va a inervar específicamente el dorsal ancho, como gran músculo, ¿cierto?, de propulsión del miembro torácico. Después vamos a tener como séptimo, ¿cierto?, el nervio subescapular. Ya su nombre un poco les va diciendo hacia dónde está, ¿cierto? El número 8, nervio supraespinoso. Da la vuelta, ¿cierto? Y se va a meter por la musculatura supraespinosa. Y a esto le vamos a agregar un noveno, ¿cierto? Que va a ser el nervio axilar. ¿Ya? Esos son los nervios que nosotros vamos a trabajar hoy, ¿ya? Y que de una u otra forma vamos a tener distintas ramificaciones
ya asociado a estos nervios, ¿ya? Entonces, esto yo les voy mostrando los detalles, porque hay detalles en cada uno de estos nervios que marca la diferencia desde lo teórico y desde el reconocimiento práctico, ¿cierto?, de la muestra, ¿ya? Porque no sacas nada de decir, ah, ya, sí, memoria. Pero hay detallitos que son importantes que te van a permitir entender después desde la parte clínica cómo funciona esto, ¿está? Entonces, lo primero, ¿cierto? Vamos a irnos directamente con esta pieza, donde aquí vamos a sacar acá, vamos a ver acá. Antes de eso, importante, chicos, ¿cierto? Es que vamos a tener musculatura, ¿cierto? Que va a estar asociada a las distintas caras o distintos márgenes del miembro torácico. Vamos a tener una cara medial, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, porque obviamente aquí no tengo espina escápula ni nada por el estilo. Vamos a tener una vista lateral, ¿cierto? Porque aquí claramente sí tenemos una espina escápula con sus dos fosas importantes. Vamos a tener un margen craneal y vamos a tener un margen caudal. Importante, cuando nosotros tenemos eso, es que a nivel de mano, desde la articulación del carpo hacia distal, hablamos de dorsal, y del carpo hacia distal hablamos por palmar. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros con eso. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque de esta pieza que ustedes ven acá, que es básicamente lo mismo que está acá y que está acá, ustedes van a tener que tomar como puntos de referencia algunas articulaciones y algunos músculos. Lo primero va a ser reconocer, ¿cierto?, la articulación escapulohumeral, la articulación húmero-radioulnar, la articulación del carpo en sí completa, ¿sí? Son esos tres puntos. Como músculo importante dentro de todo este esquema, el tensor de la fascia antebraquial, ¿cierto?, que lo explicaba el miércoles en clase, tensor de la fascia antebraquial, tríceps braquial, con sus porciones cabeza larga y porción media, bíceps braquial, ¿sí?, todo el paquete extensor, flexor, todo el paquete flexor, musculatura subescapular y músculo redondo, ¿sí?, redondo mayor, ¿ya? Aquí se alcanza a observar la porción medial del supraespinoso, ¿ya?, que se mete por este lado. Todo esto está asociado tanto a músculo pectoral como a musculatura dorsal ancha, ¿ya? Entonces damos vuelta, sacamos esto y nos quedamos acá, ¿cierto?, donde vamos a tener específicamente supraespinoso. Levantamos el deltoides, ¿cierto? Esto es deltoides porción escapular, deltoides porción acromiana, y debajo, ¿cierto?, aquí debajo vamos a tener el infra. Ahí tengo el redondo, ¿cierto?, y el tríceps porción, ¿cierto?, cabeza larga y porción lateral, ¿sí? Todo el paquete extensor, ¿ya? Ahí vamos a tener el braquial, músculo ancoral. Está. Pongan, pasa, ¿me puedes traer una pinza, no, por favor? Dos pinzas, las dos que están desocupadas ahí, por favor. Traigan un poquitito de lado. ¿Qué? ¿Poniendo ahí? Aquí grabamos, ya no importa. Entonces, importante reconocer esas estructuras, ¿sí? Entonces, recordamos que deltoides porción acromiana, deltoides porción escapular. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a tomar como punto de referencia estos tres puntos, ¿ya? Y recordamos bien las claves. Ahora sí, dejamos eso acá. No, vamos acá. Y ahora sí nos vamos acá. ¿Por qué esto es importante? En estos códigos completos, nosotros podemos diferenciar las tres. Si ustedes se dan cuenta, todo este plexo que ustedes están viendo ahí, esa red nerviosa, todo lo que está ahí, yo lo acabo de escribir acá. Todos estos están ahí, sin excepción, ¿ya? Entonces tú dices, dime. El plexo tiene como un punto de... ¿Inicio? Sí, ¿es por dorsal o por...? Todo el plexo braquial nace a nivel cervical, ¿sí? A nivel de cuello, ¿ya? Todas las vértebras cervicales desde ahí nacen.
Pero el recorrido, claro, de todos los nervios van a ser como a nivel cervical, pero siempre van a ir por medial. Ya. Si tú te fijas, no hay ningún nervio del plexo braquial que tú puedas ser visto desde lateral. Ya. A excepción del nervio radial, que lo vamos a ver después, pero a nivel de origen de plexo braquial están todos a nivel subescapular. Todos. Ya, por ejemplo, yo levanto acá, si tú te fijas, aquí despejamos toda la musculatura, sí. Ya sacamos harta musculatura porque aquí tengo el dorsal ancho, ¿cierto? Y esto está tapando. Entonces, obviamente, tuvimos que sacar tejido conectivo, varias cositas para poder exponer esto. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, toda la gran mayoría del plexo braquial la encuentras por medial. ¿Ya? Y su origen es cervical. ¿Sí? De ahí comienza a desglosar. ¿Ya? Pueden ir interrumpiendo, chicos, no hay problema con eso. Bien, entonces, como primer punto de referencia dijimos que teníamos que tener el codo, ¿cierto? La articulación del codo, la articulación de la muñeca y la articulación escapulohumeral acá arriba. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tomar este primer nervio que tengo acá, ¿cierto? Pero este nervio, si yo hago el recorrido inverso, porque acá, como recomendación, es tratar de hacer el recorrido inverso. Porque si tú partes acá, ¿cierto? Y empiezas a seguir, te vas a empezar a enredar porque hay mucho nervio entre ellos. Entonces tú buscas el punto de referencia, ¿cierto? Voy al codo, voy al codo, ¿ya? Entonces ya tengo este nervio ahí y lo sigo a la inversa, voy hacia atrás. Y vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a ese punto donde está el pincho rosado, ¿ya? Que ese pincho rosado, quiero aclarar algo, ese pincho rosado no es que desde ahí nazca el nervio, ¿ya? Porque ese nervio está acortado. Este nervio debería estar junto con todo este resto de plexo que está acá, ¿ya? Entonces esto debería estar aquí. Lo dejamos separado solamente por un tema esquemático, ¿sí? Entonces este nervio, ¿cierto? Que está acá, va a ser el primero, ¿cierto? Ustedes se fijan, es mucho más grueso, que es el nervio mediano ulnar, ¿ya? El primer nervio que se ve mucho más grueso acá. Y desde este nervio mediano ulnar va a surgir claramente este primer nervio, que es, ¿cierto? Que sale directamente de acá. Ahora, ¿cuál es este nervio? Es el nervio ulnar. ¿Y por qué? Y profe, ¿por qué no el mediano? Ya. Por eso hablamos de tomar punto de referencia. Porque si tú te fijas acá el nervio ulnar, llega a la articulación del codo y perfora, penetra acá toda la estructura fibrosa y va a salir y va a continuar su recorrido por la zona del antebrazo. ¿Cómo yo sé eso? Vamos a tomar el antebrazo, vamos a despejar un músculo para allá y ahí aparecen, ¿cierto? Fíjense, esto que está acá son ramos, fíjense, voy tensando, miren, levanto ahí, quedó todo esto suelto. Entonces voy a ir al nervio ulnar que dijimos que estaba acá, tracción suave y se retrae, ¿sí? Entonces eso, tú dices, ah, perfecto, el nervio ulnar va a permitir la inervación, valga la redundancia, de toda la musculatura del antebrazo por caudal. Por caudal. Entonces ahí es donde toma fuerza lo que les decía en clase, vean los músculos por su ubicación y por su función, ¿ya? Les va a servir mucho más eso. Si tú sabes cuáles son los músculos que están por caudal del antebrazo, los relacionas inmediatamente con el nervio ulnar que viene discurriendo por ese lado, ¿sí? Entonces aquí tú te vas dando cuenta que este nervio después cambia, o sea, se bifurca, se divide. Mira. Se divide en dos porciones. Una porción que es más superficial y una porción que es más profunda. Y estos nervios que son superficiales y profundos van a cambiar su nombre. Ya no se llama nervio ulnar, sino que se llama nervio antebraquial. ¿Ya? Antebraquial. Y que son ramos ¿de quién? Del nervio ulnar. ¿Sí? Y estos ramos, ¿cierto? Antebraquiales que están acá, fíjate, mira, recorren, se meten por acá, ¿cierto? Siguen su recorrido, se van a meter por la zona del carpo y van a llegar a inervar esta zona de la mano, ¿sí? Entonces es un nervio muy largo, pero que cambia su nombre. Partimos con nervio mediano ulnar, arriba, después origina solamente el ulnar y después cambia a nervio antebraquial, ya sea superficial o profundo, ¿sí? Y así sucesivamente. Comienza a tomar distintos. Ahora, ¿a quién vamos a tomar ahora? Al hermano. Al hermano, que sería el nervio mediano. Entonces, si tengo el nervio ulnar acá, inmediatamente al lado de él, inmediatamente al lado, o sea, pum, pum, nada más que eso, vamos a tener al nervio mediano. Y el nervio mediano, si nosotros hacemos el recorrido, también va a tener puntos de orígenes comunes, ¿cierto? Asociados al nervio mediano ulnar. ¿Se fijan?
pero también va a tener puntos de origen hacia otra zona nerviosa, ¿ya? Que eso lo van a entender mucho más en cátedra, porque finalmente te vas a dar cuenta que los ramos nerviosos, supongamos que esto, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que esto es el nervio ulnar, este es el nervio mediano. Te vas a dar cuenta inmediatamente que el nervio ulnar tiene ese origen, ese, le podemos asumir que viene de acá también va a tener ese origen. O sea, va a tener distintos ramos que van a permitir el origen del nervio. ¿Sí? Por eso hablamos de un plexo, ¿ya? Que son varios ramos unidos entre sí. ¿Sí? Entonces no es un origen único. Entonces, claro, vamos a tener el nervio ulnar y el nervio, el nervio mediano. Y el nervio mediano va a tener la característica de que va a estar precisamente en la mitad del miembro torácico. O sea, va a estar inervando por mediano, ¿ya? Y nuevamente tomamos como referencia al codo, ¿cierto? Y si tú te fijas acá, el nervio mediano perfora, ¿cierto? Esta musculatura que está acá, entra por ahí, sale por acá, ¿cierto? Fíjense ahí, sale ahí, ¿ya? ¿Y yo lo puedo seguir? Sí, pero tengo que sacar parte de los músculos que son flexores. Mira, y ahí aparece. Ahí tengo, ¿cierto? Nervio mediano. Nervio mediano. Estiro y desaparece. ¿Sí? Entonces, el nervio mediano, ¿cierto? Valga la redundancia, va discurriendo por la musculatura medial del antebrazo. Y ese nervio mediano cambia su nombre al entrar a esta intersección, a esta bifurcación, ¿cierto? A nivel de codo, a nuevamente nervios antebraquiales, ¿cierto? Que va a ir distintos nombres, pero básicamente son porciones antebraquiales, pero van a ir enervando la musculatura por medial. Por medial. Entonces, no confundir en una posible gincana eso que pinchemos ahí a esto que pinchemos acá. Si bien es cierto, son antebraquiales los dos. Antebraquial del ulnar, antebraquial del mediano. ¿Sí? Ojo con eso. Si me colocas nervio mediano, me colocas acá nervio ulnar, está malo. ¿Bisturí? Sí. Allí, sí. Es que se lo llevaron para la necropsia. Acá, ¿cierto? Si me colocas nervio ulnar, en estricto rigor, sí, podría decir que está bueno, ¿ya? Pero eso sería injusto al yo preguntar por el mediano ulnar y tú me coloques ramo cervical. También estaría técnicamente correcto, pero sabemos que esta zona ya es el nervio mediano ulnar y esto es nervio antebraquial y esto es nervio ulnar, ¿sí? Entonces hay que marcar bien la estructura, ¿sí? Entonces ya tengo dos grandes nervios, ¿cierto? El nervio ulnar y el nervio mediano más el mediano ulnar y los antebraquiales. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahora viene, ¿cierto? Como punto de referencia este músculo que está acá, el bíceps braquial, ¿ya? Y este músculo bíceps braquial que tengo aquí va a tener un punto de inervación bastante claro, que es este pequeño nervio que está aquí, mira, ahí, y es súper delgadito, mira, súper delgadito, y este trátenlo con mucha delicadeza, ¿ya? Ese que está ahí, ¿te fijas? Y ojo con este, porque este es el nervio músculo cutáneo, y tiene dos características, su nombre de otra forma lo podemos descomponer. Músculo, porque va a inervar la zona del bíceps braquial, y cutáneo, porque va a tener un recorrido que va a inervar la zona cutánea del antebrazo. ¿Sí? Se va a meter, ¿cierto? Y va a inervar la zona cutánea. Pero mira lo que pasa acá. Dijimos que íbamos a tener el nervio mediano ulnar, ¿cierto? Y dijimos también que esto se iba a dividir en un nervio ulnar y en un nervio mediano. ¿Sí? Y también dijimos que íbamos a tener un nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Va a existir lo que nosotros denominamos ramos comunicantes, que básicamente es un ramo, que su nombre lo dice, comunica dos ramos. Eso no es un plexo, es simplemente la unión de dos nervios. Y va a existir un ramo comunicante que es característico de los pequeños animales, que va a unir específicamente el nervio músculo cutáneo con el nervio mediano. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? La formación de una N, o una N media rara. Puedes darle una forma de N, forma de Z, forma de lo que sea, pero es, ¿ya? Una N va al otro lado, pero es una N. Y esa N tú la puedes observar.
Y esto es un ramo comunicante, ¿ya? Y eso es característico, por eso se los explico. ¿Por qué? Porque ¿dónde está eso? Si tú haces eso aquí, vas a encontrar, vas a buscar a quién tomo como punto de referencia, al nervio mediano, no al ulnar. El ulnar va solo, fíjate, va solo. El nervio mediano continúa y tiene todos esos pequeños ramitos ahí. Pero si tú te fijas también tengo a este nervio que está acá, que dijimos que era el músculo cutáneo. Si yo estiro esto o separo un poco esto, mira lo que va a pasar entre ambos. Surge este ramo que está aquí, ese que está ahí, mira. ¿Sí? Y yo estiro, vean bien este que está acá, no lo pierdan de vista. Estiro, se forma esa pseudo N que les comentaba, donde va el músculo cutáneo, el ramo comunicante y el nervio mediano, que es precisamente esto. Ramo comunicante, o sea, perdón, nervio mediano, músculo cutáneo, ramo comunicante, nervio mediano, ¿ya? Eso pasa aquí, ¿sí? Mediano, comunicante, músculo cutáneo, ¿sí? Ahora, en profundidad, si tú te fijas ahí aquí, sacando de la ecuación al nervio mediano con toda su estructura, me lo levanto, sale como una pata de gallo, ¿cierto? Sale el ramo comunicante y dos patitas más, ¿cierto? Que van hacia proximal. Entonces yo saco eso, lo despejo y voy a sacar el músculo cutáneo hacia el lado. Aparece un nervio bastante más grande, ¿se dan cuenta? Mucho más grueso, ese que está ahí. Mucho más grueso. Este nervio, que va en profundidad, es el nervio radial. Entonces, ya tengo músculo cutáneo, ulnar, o sea, músculo cutáneo, mediano ulnar, nervio mediano y ahora estoy mostrando el nervio radial. ¿Qué pasa con el nervio radial? La característica del nervio radial, que efectivamente es un nervio bastante más grueso, bastante más grande, fíjate lo que pasa con él. Comienza a discurrir, ¿cierto? Y se comienza a dividir cuando llega a la zona del tríceps braquial, ¿cierto? Y este nervio perfora. Mira, la pinza pasó hacia el otro lado. Perfora. ¿Por qué? Porque va desde medial, y ahí está la excepción, ¿cierto? De que tengo un nervio que va por medial, perfora y sale por lateral, que es el nervio radial. Y él va a continuar su inervación por dorsal y en este caso, por lateral, ¿sí? Pero eso lo hace el nervio radial, ¿ya? Ahora, miren lo que pasa ahora. Hasta ahí, nosotros ya tenemos todo eso cubierto. Pero si nosotros nos damos cuenta aquí abajo, vamos a tener este músculo, ¿cierto? Completo, que es el dorsal ancho, ¿ya? Dorsal ancho. Y el dorsal ancho, ¿cierto? Tiene su inervación propia, que es uno de los nervios del plexo braquial, que es el nervio torácico largo. Y es ese. Ni más ni menos. Ese que está. Y inerva directamente al dorsal ancho. ¿Sí? Va solo. Listo. No hay más análisis que hacer. Ahora, si tú te fijas acá, un poco más hacia craneal, vamos a tener este músculo, vamos a ver acá, ¿sí? Mira, punto de referencia, articulación escapulohumeral, ahí. Y vamos a tener este nervio que está acá, mira. Ese que está ahí. Y este que está acá, que es el primero, tiene una característica, mira, entra, perfora ahí. ¿Ya? Y al perforar, ese nervio que está ahí perfora y sale, ¿cierto?, por lateral también, pero a la altura de la fosa supraespinosa. Por lo tanto, no se ve acá porque está por dentro, ¿cierto? Es decir, no vamos a tratar solamente entender de que sale, ¿cierto?, a nivel de la fosa supraespinosa. Por ende, ¿a quién va a inervar? Al músculo supraespinoso, ¿sí? ¿Y ese cómo se va a denominar? Nervio supraespinoso, ¿ya? Nervio supraespinoso. Ahora, importante, nuevamente, tengo el supraespinoso. Después, si ustedes se fijan, vamos a tener
estos nervios que están aquí, ese pequeñito que está ahí, esos que están acá y los internos de ahí, ¿cierto? Que básicamente van a ir asociados a la inervación del músculo subescapular. Por lo tanto, vamos a tener el nervio subescapular. Y nos va quedando uno, que es un nervio bastante grande, que es este que está acá, ¿cierto? El primero, que es el nervio axilar. Entonces, supraespinoso, axilar, subescapular, ahí dijimos ya supraespinoso, ¿sí? Después, músculo cutáneo, radial, mediano, ulnar, ramo comunicante, nervio mediano ulnar. Ahí están todos los nervios que son importantes. Y torácico largo. Esos son los nervios importantes, ¿ya? Que necesitamos que dominen de plexo braquial. Entendiendo el recorrido y entendiendo hacia dónde van. Ramos, ¿cierto? Antebraquiales del mediano, antebraquiales del ulnar, ¿sí? Ahora, si ustedes hacen eso mismo, pero revisan esto que está acá, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Pero la diferencia está en lo siguiente: punto de referencia, el codo. Si llego al codo, el nervio que vamos a tener ahí es el nervio ulnar. Su hermano, el mediano, ¿cierto? Pero el ulnar dijimos que continuaba del codo y se iba ¿por dónde? ¿Por medial o por caudal? ¿Por dónde? Por caudal. Entonces miramos y ahí va la continuación del ulnar. O sea, tengo los nervios antebraquiales, ¿cierto? Del nervio ulnar. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ahí está. Está clarito. ¿Sí? Pero el nervio mediano, ¿por dónde sale? Por medial. Teniendo la continuación, ¿cierto? De los antebraquiales, ¿cierto? Asociados al nervio mediano. ¿Sí? Bien. Pero estos dos vienen juntos y salen de un nervio común, que es el nervio mediano ulnar, arriba. ¿Ya? Después vamos a tener este nervio grandote que tiene la característica de ser, mira, perfora. ¿Quién será? ¿Quién es el perforante? El que pasaba de medial hacia lateral. Y es un nervio grueso. ¿Cuál? El radial. ¿Ya? El nervio radial. Y este nervio radial, ¿cierto? Entra a la altura del tríceps braquial, pasa, ¿cierto? Por, en este caso lateral, y se mete aquí, ¿cierto? Donde tengo el tríceps porceo lateral. Y fíjate, ahí sale. Ahí tengo la continuación del nervio radial. ¿Se fijan? Y esto obviamente después continúa, ¿cierto? Toda su inervación. ¿Sí? Nervio radial. ¿Qué pasa con esta pieza? No tengo el ramo comunicante y no tengo el músculo cutáneo. O sea, en estricto rigor sí lo tengo, aquí está. ¿Ya? Aquí está el músculo cutáneo. Pero no está el ramo comunicante, que debería estar ahí, ¿cierto? Esto así. Y esto uniendo acá, del mediano al músculo cutáneo, ¿cierto? Pero ese ramo no está, no existe, ¿sí? Entonces, lo importante, chicos, ahora es que fotografíen todo esto, ¿cierto? Recomendación para las fotos. Primero, fotos solitas, de acá, de acá y de acá, de acá y de acá, o así, ya, pero que se entienda la vista, no tan de cerca, sino que entiendan el cómo está la estructura. Porque si la tomas muy de cerca, claro, vas a ver esto. Yo digo, ya, y eso es medial, es lateral, ¿cómo viene? Entonces, pero si tomas incluida la mano e incluye un poquitito el hombro, no, esta cuestión se entiende más la foto, ¿sí? Ahora, cuando vayan a tomar la foto de un nervio, yo no les recomendaría eventualmente pinzar el nervio. Yo lo que recomiendo es que alguien tense la manito, ¿cierto? Y pase la pinza por debajo del nervio, cercano al punto de referencia. O sea, no vayan a hacer eso aquí, porque se les va a enredar. ¿Ya? Aquí se soltó el cosito. Pero sí llega a la altura del codo. Entonces en el codo, levanta. Y ya sabes tú que el punto de referencia es el codo, ¿cierto? Listo. Después el mediano, nuevamente, lo mismo, punto de referencia. Ahora, otra cosa que podrían hacer, que les puede ayudar igual, es
es usar uno de estos pinchos, ¿cierto? Ya sea desde el punto de vista de color, solamente indicativo de color, ahí, indica, sería una opción. O usarlo simplemente como la punta. Foto, 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 foto. ¿Ya? Porque es lo más cercano a la gincana, porque ustedes van a trabajar con esto. Esto es lo que va a estar pinzado aquí. Va a estar así. Tal cual. ¿Sí? Entonces, si lo hacen con un alfiler, bueno, les puede ayudar un poquitito más a tener mejores fotografías. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero eviten esto. La pinza, ¿cierto? Porque aparte va a estar su mano encima, entonces traten de que las fotos usen distancia. Usen distancia hacia la estructura. Sobre todo que hay tanta raya, tanta cosa rara, ¿cierto? Traten de que ahí. Entonces ahí, no sé, pum, foto. Raya para acá, nada, pum, foto. ¿Sí? Y así. ¿Está? Dígame.